Though some Western leaders say that the COVID-19 pandemic is over, a Spanish doctor is calling for vigilance. Y debemos recordar que tenemos más de ciento y pico mil muertos. La gente sigue muriendo. La última semana aproximadamente 100. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de que estamos aún en plena pandemia, aunque probablemente podamos salir de ella. Debemos seguir siendo muy respetuosos con la presencia del COVID. The WHO said the pandemic is still inflicting a death toll of 10,000 per week, most of which could be prevented, while large vaccination gaps exist especially in low and middle-income countries. Según la Organización Mundial de la Salud, según últimos datos, en África hay aproximadamente declarados 8.100.000 casos. Es una cifra totalmente irrisoria. No sabemos realmente cuántos millones de personas infectadas hay en esas zonas. Cuanto más gente infectada, sin protección, porque no tienen vacunas, más posibilidades hay de que aparezca una gran variante. According to Johns Hopkins University, more than 618 million COVID-19 cases have been confirmed globally since the start of the pandemic.